El año de 1986 es una frontera en el tiempo, un antes y un después en la historia del fútbol. Antes de ese año, Diego Maradona era un genio, un crack formidable entre los gigantes de su época. Después, se convirtió en un dios. Aterrizó en Nápoles en el verano de ese mismo año, no solo como jugador del Napoli, sino como el recién coronado rey del mundo, trayendo en sus pies la gloria de la Copa del Mundo conquistada en el Estadio Azteca. La ciudad, que ya lo amaba, ahora lo veneraba. La presión, que ya era inmensa, se volvió monumental. La misión ya no era solo jugar bien o pelear por un torneo europeo. La misión, ahora clara e impostergable, era entregarle a Nápoles y a todo el empobrecido sur de Italia su primer y más soñado scudetto. La temporada 1986-87, por lo tanto, no sería simplemente una campaña futbolística. Sería una ópera, una travesía épica dirigida por Maradona y sus compañeros de ataque, el astuto Bruno Giordano y el potente Andrea Carnevale. Juntos formaban un trío que Italia, maravillada, apodaría Magica, un acrónimo que ya era una promesa de espectáculo. La fe napolitana era tan fuerte que se podía tocar. Antes incluso de que comenzara el campeonato, ya se habían vendido 71,000 abonos. El San Paolo estaba listo para ser el coliseo de su nuevo emperador. Y Maradona, en el absoluto auge de sus poderes físicos y mentales, parecía preparado para responder al llamado de su gente. El camino hacia el título comenzó de manera simbólica, como si siguiera un guión divino. Primera jornada de la Serie A contra el Brescia. ¿Y quién más iba a marcar el primer gol del Napoli en esa campaña? Diego. Y no fue un gol cualquiera, fue una declaración de intenciones, un resumen de su arte. La mata con el pecho con la suavidad de un toque de terciopelo. Gira sobre el defensor con agilidad felina y arranca, dejando a 3 rivales atrás como si fueran conos de entrenamiento antes de definir con la precisión de un cirujano. El mensaje era claro: la era de Michel Platini en la Juventus estaba llegando a su fin. La era de Diego Maradona apenas comenzaba, pero como en toda gran epopeya, el héroe tuvo que enfrentar sus propias tormentas, y las de Maradona vinieron desde fuera del campo, desde lo más íntimo de su vida. En la cima de su ascenso, la noticia de un embarazo, y días después, el nacimiento de un hijo extramarital, Diego Sinagra, explotó en la prensa. El escándalo cayó como una bomba en su vida personal, generando un torbellino de polémicas que amenazaban con desestabilizar al hombre detrás del mito. Y por un momento pareció que el gigante sentiría el golpe. En la cancha, el equipo acumuló empates frustrantes y sufrió una eliminación dolorosa y prematura en la Copa de la UEFA, ante el Toulouse de Francia. En ese partido, Maradona, el infalible, falló un penal decisivo. Los periódicos y los rivales del norte olieron sangre. ¿Sería esa mezcla de drama personal y fracaso deportivo el principio del fin del sueño napolitano? No, para Diego Armando Maradona, la adversidad siempre fue el combustible más poderoso. Con el escándalo personal apagado temporalmente gracias a maniobras tras bambalinas, canalizó toda su furia y frustración dentro del campo. La respuesta fue un fútbol aún más brillante y determinado. Una victoria de remontada ante el fuerte Torino marcó el inicio de su redención personal. Volvió a marcar, como en el penal decisivo que dio el triunfo ante la Sampdoria, y el Napoli, bajo su liderazgo, inició una escalada implacable en la tabla. Pero el gran punto de quiebre, el momento que transformó la esperanza en fe absoluta, llegó en Turín, en la guarida del mayor león de Italia, la todopoderosa Juventus de Platini. El Napoli no vencía a la Juve en su estadio desde hacía dolorosos 29 años. Era una fortaleza inexpugnable, el símbolo máximo de la hegemonía del norte. Y ese día la historia fue reescrita de manera brutal. El Napoli, perdiendo 1-0, logró una remontada espectacular y ganó 3-1. Fue más que una victoria, fue la toma de la Bastilla. Fue el sur invadiendo al norte y derrocando a la vieja señora para tomar el liderato en solitario. La fiesta en Nápoles duró hasta el amanecer. Por primera vez en la historia, el scudetto ya no era un sueño lejano, era un destino palpable. La revista Placar lo dijo con precisión profética. Bordar el escudito con los colores de la bandera italiana parece solo cuestión de tiempo. El equipo se convirtió en una máquina de confianza. Maradona terminó la temporada con 10 goles en la Serie A, siendo no solo el goleador del equipo, sino su cerebro, su corazón y su alma. Encabezó goleadas, dio asistencias imposibles y apareció en los momentos cruciales, como en la victoria por 1-0 ante el Milan, en un San Paolo repleto a finales de abril, un golpe casi definitivo a otro gigante del norte.
El Napoli se convirtió en el campeón de invierno, un título simbólico que aumentó las expectativas y el miedo de los rivales. Los rumores en el mercado de fichajes eran surrealistas. Real Madrid, Bayern Múnich, incluso el Corinthians de Brasil. La afición napolitana, siempre pasional, ya temía conspiraciones para robarles a su rey. Pero la noticia que sí se confirmaría era otra. Un deseo del propio Diego. La compra de Careca, a quien él llamaba el mejor delantero del mundo. El futuro parecía aún más brillante. Pero el camino a la gloria todavía exigiría sangre, sudor y nervios de acero. La segunda vuelta fue una batalla de resistencia, con victorias apretadas y derrotas dolorosas, como la sufrida ante el Inter en Milán. La ventaja en la cima era mínima y la presión monumental. Así llegó el día decisivo del campeonato, 10 de mayo de 1987. Penúltima jornada. El Napoli solo necesitaba un empate en casa ante la Fiorentina para coronarse campeón por primera vez en su historia. El San Paolo no era un estadio ese día, era un templo al borde de una epifanía colectiva, un volcán en erupción, un mar de almas esperando el momento que cambiaría sus vidas para siempre. Y el gol que selló el destino fue una pintura, una obra maestra colectiva que resumía toda la temporada, con la firma del trío Magica. Maradona, el maestro, inicia la jugada con un pase perfecto a Carnevale por la banda. Carnevale toca con Giordano, quien, con un toque de talón de genialidad absurda, se la devuelve para que Carnevale defina ante la salida del portero. ¡Gol! El estadio estalló en un delirio que parecía romper la tierra, y la fiesta se volvió aún más intensa, casi irreal, cuando el marcador electrónico anunció que el Inter, el único rival que aún amenazaba el título, estaba perdiendo su partido a cientos de kilómetros de distancia. El destino estaba escrito. La Fiorentina empató con un gol de tiro libre del joven y prometedor Roberto Baggio, pero no importaba, el empate era suficiente. El segundo tiempo fue un pacto festivo de no agresión, con la pelota rotando entre los equipos mientras la afición cantaba sin parar, celebrando de antemano el título histórico. El silbatazo final del árbitro fue una formalidad burocrática. El sueño de toda una vida, el sueño de todo el sur de Italia, se había hecho realidad. El Napoli era campeón. La celebración fue apoteósica. Nápoles no durmió durante días. La camorra, la mafia local que manejaba las apuestas, sufrió pérdidas estimadas en $250 millones. Pero la temporada de Maradona aún no terminaba. Un mes después, llevaría al equipo al título de la Copa de Italia, venciendo al Atalanta en la final y completando el doblete. Una hazaña que solo 2 clubes más habían logrado en toda la historia del fútbol italiano. Fue una dominación total. Aquella temporada 1986-87 fue la obra maestra de Diego, el año en que, recién coronado rey del mundo, regresó a Nápoles para cumplir su promesa. No solo ganó títulos, rompió estigmas, cayó prejuicios y puso a toda una ciudad en el mapa del fútbol mundial, demostrando que la gloria no pertenecía solo al norte rico y poderoso. Fue la temporada en que el genio se volvió Dios, y su reinado en Nápoles apenas comenzaba. El silbatazo final que consagró el título de la Copa de Italia, semanas después de la fiesta del Scudetto, no fue solo el cierre de una temporada, fue el clímax de una revolución. El histórico doblete de 1987 fue la prueba definitiva de que lo imposible se había vuelto realidad. El sur de Italia, durante tanto tiempo olvidado, humillado y tratado como un actor secundario, finalmente se sentaba en el trono del fútbol mirando desde arriba a los gigantes del norte. Y en el centro de todo, como el general, el artista y el corazón palpitante de esa revolución histórica, estaba Diego Armando Maradona. Regresando de México como el recién coronado rey del mundo, no descansó en sus laureles. Usó su corona para pelear las batallas de su pueblo adoptivo. Cada regate, cada gol, cada asistencia esa temporada no fue solo una jugada de fútbol, fue un acto de rebeldía, una declaración de orgullo. La temporada 1986-87 no fue, por tanto, solo la más grande en la historia del Napoli. Fue el año en que se cumplió la profecía, el año en que la fe de toda una ciudad fue recompensada. Fue el año en que un hombre y un pueblo, juntos, demostraron que los dioses a veces eligen vivir entre los olvidados. Y esa fue la historia de la temporada perfecta, la revolución de Maradona que llevó a Nápoles a la cima de Italia. Una travesía de pura magia y emoción. Si esta conquista histórica te puso la piel chinita o te hizo llorar de emoción, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro trabajo y suscribirte al canal para no perderte las próximas leyendas del fútbol. Activa la campanita. Ahora queremos saber de ti. ¿Cuál ha sido el título más emocionante o inesperado que has celebrado en el fútbol?
Tu participación es lo que alimenta nuestra pasión por contar estas historias. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.